Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo afectuosamente a las magistradas Yolida Bella Alvarado de la Cruz y magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, así como la estimada secretaria general de Acuerdos, Isis Yedith Vernon Marrufo. Igual forma saludo a la jueza instructora María Luisa Márquez Castro y a los jueces instructores Jesús García Barrueta y Ramón Guzmán Vidal. Agradeciendo a las personas que siguen esta transmisión a través de los diversos canales digitales, enviando un saludo afectuoso a los representantes de medios de comunicación. Siendo las 19:36, damos inicio a la sesión pública de resolución que se realiza a puerta cerrada, convocada para esta fecha, en razón a las medidas sanitarias de sana distancia emitidas por la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, ya que actualmente nos encontramos en semáforo naranja con motivos del virus SARS-CoV por COVID-19, por lo que solicito amablemente a la Secretaria General de Acuerdos proceda a verificar el quórum y dé cuenta con los expedientes a tratar, por favor. Buenas noches, magistrado presidente, señoras magistradas. Le informo y hago constar que además de usted se encuentran presentes las magistradas electorales Yolida Bella Alvarado de la Cruz y Margarita Concepción Espinosa Armengol. Por tanto, existe quórum para sesionar en forma válida. Asimismo, le informo que los asuntos enlistados para el día de hoy consisten en 9 juicios de inconformidad y 2 juicios de la ciudadanía cuyos datos de identificación, nombre de los actores, autoridades responsables y número de expedientes quedaron precisados en el aviso correspondiente publicado en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Muchas gracias, estimada Secretaria General de Acuerdos. Compañeras magistradas, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes a tratar. Por tanto, sírvanse a manifestarlo de la manera acostumbrada en votación económica, por favor. Muchas gracias. Magistrado, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, me permito ceder el uso de la voz al juez instructor Ramón Guzmán Vidal para que dé cuenta al Pleno con los proyectos de resolución que propone la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz en los juicios de inconformidad 33 y su acumulado 38, así como el juicio de inconformidad 45 y su acumulado 46, todos del presente año, por favor. Buenas noches, magistrado presidente y magistradas. Doy cuenta al Pleno con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz en los juicios de inconformidad acumulados 33 y 38 de este año, interpuesto por los partidos políticos Fuerza por México y redes sociales progresistas, para controvertir el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la constancia de mayoría de la elección de presidencia municipal y regidurías de mayoría relativa del municipio de Nacajuca, Tabasco, a favor de la planilla postulada por Morena. El Partido Verde Ecologista de México se duele de que existieron violaciones sustanciales durante la preparación y desarrollo de la elección relacionadas con mayor cobertura en medio digital a favor de la candidata ganadora postulada por el Partido Morena, por lo que pide la nulidad de la elección, así como la nulidad de votación en casilla por existir coacción y presión sobre el electorado. Por su parte, redes sociales progresistas invocó la nulidad de la votación por existir error en el cómputo de los votos e impedir el acceso a sus representantes de casillas. Ambos partidos hicieron valer como causal de nulidad de votación irregularidades generalizadas antes y durante la jornada electoral. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios relacionados con la nulidad de elección, porque ningún medio de prueba demostraron que la existencia de violaciones a los principios constitucionales, como la coacción al voto, y porque al comparar el acta de cómputo municipal con los resultados de la sesión, estos coincidieron. Además, que no se acreditó la mayor cobertura en medio noticioso digital a favor de la candidata ganadora. Asimismo, se propone declarar infundado lo concerniente a que se impugnó el acceso a los representantes de casillas del partido Redes Sociales Progresistas, porque contrario a lo manifestado, sus representantes firmaron las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo y diversas hojas de incidentes, lo que demuestra que estuvieron presentes durante la jornada electoral y no se les impidió ingresar a las casillas. También se propone declarar infundada la coacción y presión sobre el electorado alegada por el PBEN, porque aun cuando ofreció pruebas, estas fueron insuficientes para demostrar tal circunstancia.
en relación al excedente y faltante de las boletas que hace valer, se propone declarar infundado el agravio, pues tales hechos no fueron determinantes para el resultado de la votación. Finalmente, se propone anular una casilla por error en el cómputo de votos, ya que se evidenció discordancia entre los rubros fundamentales del acta de escrutinio y cómputo de la casilla, lo cual fue determinante para el resultado de la votación, pues el error es mayor que la diferencia de votos entre el partido ganador y el que obtuvo el segundo lugar. Por esta y otras razones que se detallan en el proyecto, se propone modificar el acta de cómputo municipal debido a la nulidad de una casilla, lo que no variaría el resultado de la elección, y confirmar los restantes actos impugnados. Seguidamente doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a los juicios de inconformidad acumulados 45 y 46 de este año, promovidos por los partidos políticos Fuerza por México y Morena, para controvertir el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la constancia de mayoría de elección de presidencia municipal y regidurías de mayoría relativa del municipio de Paraíso, Tabasco, a favor de la planilla postulada por el Partido de la Revolución Democrática. Los actores invocan causales de nulidad de elección, así como de nulidad de votación recibida en casilla. En ese orden, Fuerza por México se duele de que el Consejo Electoral se dejó de ordenar un nuevo, fundado y motivado recuento de votos, y que por ello fue violentado el orden del cómputo municipal en detrimento de los principios de certeza y seguridad jurídica, lo que en su opinión configura la causal de nulidad de elección por violación a los principios constitucionales rectores de la materia electoral. La ponente estima que el agravio es infundado, toda vez que, contrario a lo que expone el actor, la autoridad responsable sí llevó a cabo el recuento de votos en 17 casillas a petición de Morena, como consta en diferentes documentales que obran en autos, tal como quedó acordado en la reunión de trabajo de 8 de junio de este año, y que fue avalado por el actor. Incluso reconoce que por lo mismo no consideró necesario volver a solicitar la apertura y recuento de los paquetes electorales. Además, el actor no precisa las causas por las que se consideraba necesario se hiciera el recuento, ni sobre cuántas casillas, y tampoco dice de qué manera el Consejo Distrital violentó el cómputo municipal. Por su parte, Morena refiere que el PRD y su candidata, Ana Luisa Castellanos Hernández, rebasaron 25 veces el monto permitido para gastos de campaña, lo que considera actualizada la causal de nulidad de elección. Su afirmación se basa en que no se reportan los gastos de campaña relativo a 2 eventos proselitistas llevados a cabo los días 19 de abril y 30 de mayo de la presente anualidad, y que rebasan los topes de gasto de campaña por más de 5 millones de pesos, adjuntando una serie de impresiones fotográficas presuntamente tomadas durante la realización de los 2 eventos cuestionados. Señala en su demanda que lo anterior también fue denunciado ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral mediante queja de 15 de junio de este año. Al respecto, la ponente considera que las solas imágenes son un indicio de la realización de eventos de campaña y de ninguna manera es posible extraer a partir de ellas el monto supuestamente erogado y del cual se duele la parte actora. Así que los gastos relativos no hayan sido reportados oportunamente en el sistema de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Aunado a lo anterior, el Consejo General del INE resolvió la queja el pasado 22 de julio, en el sentido de declarar infundada. En ese orden de ideas, el dictamen consolidado aprobado por el Consejo General del INE es la prueba apta e idónea para acreditar el rebase de topes de gastos de campaña de un determinado candidato y que se integra con diversos anexos, entre ellos los relativos a los ingresos y gastos totales de las candidaturas. En el caso de Ana Luisa Castellanos Hernández, los anexos revelan que no excedió el tope de gastos de campaña y por tanto no acredita el primer elemento normativo de la hipótesis de nulidad pretendida, lo que conduce a proponer como infundado el agravio. El partido Morena afirma que en 52 casillas la votación inició con retraso, lo que impidió que ciudadanos emitieran su sufragio, y de no haber ocurrido hubiera dado como resultado un ganador distinto. Se propone declarar infundado el agravio, ya que en un grupo de casillas las hojas de incidentes consignan diferentes eventos relacionados con la integración de las mesas directivas,
por lo cual se considera justificado el retraso. En otro grupo, aun cuando de las constancias de la jornada electoral se aprecia que la votación inició después de las 8 de la mañana, lo relevante es que el actor no demuestra que ello haya influido negativamente en la participación ciudadana al grado de disuadirla a votar, y menos que los votos que eventualmente dejaron de emitirse le perjudicaran. Por otro lado, la recurrente afirma que la votación se recibió por personas distintas a las autorizadas. La ponente propone desestimar los alegatos que el actor expresa porque en 107 casillas que impugna se demostró que estuvieron debidamente integradas o que ante la ausencia de algún funcionario se hizo el corrimiento marcado en la ley o cambio de funciones de las personas que aparecían en el encarte. El promovente también se queja que en diversas casillas de Paraíso ocurrieron varios incidentes que se traducen en actos de coacción, presión y de violencia física a algunas personas presentes en las casillas para ejercer su voto. Concretamente señala que en 4 casillas ubicadas en el ejido Puerto Ceiba Carrizal fue sorprendida una camioneta repartiendo despensas en la calle. Los pescadores que supuestamente se conducían por el esposo de la candidata. Para probarlo ofreció una escritura pública que contiene fe de hechos por notario público y testimonios que rindieron ante él, así como un acta circunstanciada de inspección ocular realizada por la autoridad responsable a publicaciones en Facebook. Al respecto, la ponente estima que tales pruebas, si bien tienen valor probatorio pleno, no resultan eficaces para demostrar el acto ilícito en el que Morena sustenta su pretensión de nulidad de votación. Esto es el reparto de despensa, pues los hechos que constataron al notario público fue en diversas personas que se presentaron ante este a rendir su declaración, lo que solo demuestra la presencia de un vehículo que llevaba despensas en su interior, pero no el reparto de estas, mucho menos que con ellos se influyera en la voluntad de un número determinante de votantes en la sección electoral. Invocando la misma causal Morena presentó pruebas supervinientes, consistente en videos para tratar de demostrar que el día de la jornada electoral, en las casillas instaladas de 7 secciones electorales, ocurrieron actos de coacción y compra de votos sobre el electorado por parte de la candidata del PRD a presidenta municipal, quien supuestamente operó a través de sus simpatizantes, los cuales abordaron a los electores en las inmediaciones de las casillas para hacerles la propuesta y el intercambio de dinero, que era proporcionado a los intermediarios por personas a bordo de diferentes vehículos. En concepto de la ponente, tales pruebas resultan indiciarias, esto es, no crean plena certeza de los hechos denunciados, porque el actor no aportó elementos de prueba adicionales para robustecer y acreditar las irregularidades que señala, y de la misma tampoco es posible advertir de manera concreta, objetiva, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que narra. Asimismo, de las imágenes ofertadas, no se advierte que las personas que señala llevaran a cabo acciones alusivas de compra de voto, pues contrario a lo que refiere, no se aprecia el intercambio de dinero, de ahí que se deba tener por infundado el agravio. Por esa y otras razones que se detallan en el proyecto, se propone confirmar los actos impugnados. Es cuanto, presidente y señoras magistradas. Muchas gracias, estimado juez instructor Ramón Guzmán Vidal. Compañeras magistradas, está a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Si desean hacer el uso de la voz, pueden realizarlo en este momento. Adelante, magistrada Yolidabe Alvarado de la Cruz, por favor. Muchas gracias, presidente, compañera magistrada. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradecemos a quienes siguen la transmisión de esta sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco, sobre todo por la relevancia que tiene en razón de que estamos resolviendo las impugnaciones derivadas de las inconformidades que presentaron diversos partidos políticos, también algunos candidatos en su carácter de coadyuvantes, pues en contra de los resultados de las elecciones de diferentes municipios del estado de Tabasco. En esta ocasión se turna a mi ponencia 2 de estos asuntos que corresponden a la elección del municipio de Nacajuca y de Paraíso, Tabasco. Esto es la presidencia y las regidurías.
Como ya han escuchado en la cuenta y pues también han podido advertir en los proyectos que les he circulado de manera oportuna, en Nacajuca los que impugnan esta elección son el Partido Verde Ecologista de México y redes sociales progresistas. Por una parte, plantean que se debe de anular esta elección y por otra también exponen algunas causales para que se dé la nulidad en diversas casillas. En cuanto a la nulidad de elección, el Partido Verde Ecologista de México alude que se trastocaron los principios constitucionales rectores del proceso electoral en razón de que la candidata electa, que fue en este caso por parte de Morena, utilizó la figura del presidente de la República para obtener un beneficio, que se amedrentó a las y los electores, que se les indujo a votar por este partido político bajo el esquema de que si no ganaba perderían los apoyos a través de los programas federales. En relación a ello, en el proyecto estoy proponiendo pues declarar infundados estos planteamientos en razón de que no aportaron ninguna de las pruebas para acreditar estos hechos. Simplemente se trataron de afirmaciones que se hicieron en sus escritos de demanda. Lo mismo ocurrió con la otra irregularidad que ellos consideran suficiente para declarar la nulidad de la elección y que consistió en que la candidata tuvo una mayor cobertura en un medio digital, pero ni siquiera señala cuál es el medio digital, de qué forma se dio, circunstancias de tiempo, modo y lugar que, como ustedes, presidente y magistrada, sabemos, pues la jurisprudencia exige cuando se alude una irregularidad que amerite la nulidad de una elección. Es decir, no basta con simples afirmaciones o deducciones para que pueda incidir en un resultado y mucho menos trastocar una elección municipal. En razón de ello, desde mi opinión como ponente, pues la propuesta va en desestimar estas causales de nulidad de elección. Y también, ya no voy a abundar en ello, pero pues se exponen varias irregularidades que acontecieron en las casillas, las cuales también se sustentan en el proyecto, que no resultan ser suficientes para anular la votación que se recibió en cada una de ellas, salvo una que fue cuestionada bajo la causal que conocemos como error y dolo, en las cuales pues tenemos que corroborar que efectivamente haya la plena coincidencia. Y aquí advertimos que efectivamente hubo un error en el cómputo y el error equivale a 96 votos. Por lo tanto, si la diferencia entre el primero y el segundo lugar son 73 votos y la irregularidad que no es subsanable con las demás documentales y demás rubros que tenemos, pues evidentemente sí incidió en el resultado de la votación. Y por lo tanto, la propuesta que se hace por parte de la suscrita pues es anular esta casilla. Cabe destacar que la anulación de la misma no lleva a un cambio de ganador o no incide en el resultado de la votación. Únicamente se hace la recomposición del cómputo correspondiente y se destaca cuál es el nuevo resultado. Pero señalo, no existe un cambio en cuanto a la planilla ganadora y por lo tanto lo que se está proponiendo pues es confirmar la declaración de validez y el otorgamiento de esta planilla de la constancia, a favor de la planilla que fue encabezada en este caso por el partido Morena. Ahora, también quiero hacerles algunos comentarios respecto a estos otros juicios de inconformidad que fueron presentados por el partido Fuerza por México
y Morena. Esto en relación a la elección del municipio de Paraíso, Tabasco. Aquí, de igual manera, se hacen los planteamientos, en primer lugar, para que se determine por parte de este tribunal la nulidad de esta elección. Y por otra parte, también se cuestiona la nulidad de diversas casillas. En esencia, o lo más destacable de este asunto, por razón de tiempo, solamente haré alusión a ellos, es que la nulidad de esta elección se plantea por parte, en este caso, de Morena, en razón de considerar que la candidata ganadora se excedió en el tope de gastos de campaña. Como sabemos nosotros, uno de los requisitos, los elementos esenciales para un proceso electoral y en particular para una elección, pues es que las y los candidatos se sujeten a estas reglas que tienen que ver con los recursos que son utilizados durante sus campañas. Estos tienen que ser reportados y el INE es la autoridad administrativa quien supervisa y finalmente emite los dictámenes correspondientes. En ese sentido, era importante en el caso particular tener todos los elementos de prueba para corroborar si efectivamente la candidata se había excedido o no en estos gastos de campaña. Por lo tanto, se solicitaron oportunamente los informes al Instituto Nacional Electoral y también en su momento ellos emitieron ya lo que se conoce como el dictamen consolidado, que es donde precisamente se establecen qué pasó con todos estos procedimientos y el resultado que se tiene de cada uno de estas elecciones. En concreto, lo que nosotros advertimos en el caso particular es que no se desprende que haya habido este rebase de los topes de gastos de campaña. O sea, aquí se muestra claramente de los anexos del dictamen consolidado que en el caso de la elección municipal de Paraíso y en específico de esta candidata, pues no hubo como tal. Por lo tanto, pues no hay elementos para poder sostenerlo. Y si bien el partido nos viene trayendo el argumento de que fue porque no reportó aproximadamente 2 eventos que ascendían a 5 millones de pesos y que por lo tanto eso incidió en ocultar la información y por supuesto que con esto sí ya rebasaba, pues no son de la suficiencia probatoria, insisto, para que este órgano jurisdiccional considere que se hizo el rebase de topes, dada la naturaleza de las pruebas técnicas que fueron ofrecidas y enfatizo quién es la autoridad competente para determinar de inicio lo relativo a los recursos y a los topes de gastos de campaña, pues es la autoridad administrativa electoral y por supuesto nosotros ya en sede jurisdiccional analizarlo a la luz de los planteamientos y de las pruebas aportadas. En conclusión, pues se propone desestimar este planteamiento que se hace por parte del partido político. De igual manera, se desestiman todas las causales de votación recibida en casilla. Propusieron en este caso que había error y dolo en el cómputo de votos. Se analizaron todas y cada una de estas casillas, las documentales a efecto de corroborar que no hubiera el error planteado. También se analizó si se había permitido sufragar a ciudadanos o ciudadanas que no tuvieran ese derecho, que se les haya impedido, la violencia físico-presión que se alegaba sobre los miembros de la mesa directiva de casilla, entre muchas otras irregularidades que se plantearon en este asunto. Quiero decirles y compartirles, como ustedes ya lo han analizado en el proyecto, que se buscó ser exhaustivos
para atender todos los planteamientos, todas las irregularidades que hicieron ver los partidos, analizar minuciosamente todos los elementos de prueba con los que contábamos, porque sabemos la trascendencia o importancia que tiene, ya sea para declarar la nulidad de una elección o para validarla. Y en este caso, desde mi opinión de inicio como ponente de este asunto, y es lo que estoy sometiendo a su consideración, no existen como tal acreditadas ni las causales de nulidad de elección ni de casilla previstas en nuestra legislación electoral. Por lo tanto, la propuesta que yo hago a este pleno respetuosamente, pues es confirmar los resultados que ya previamente también fueron validados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. En este caso, a favor de la planilla encabezada por Ana Luisa Castellanos Hernández y María Asunción Hernández Flores, que son propietaria y suplente, y que fue por parte del Partido de la Revolución Democrática. Eso sería mi planteamiento, presidente. Magistrada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimada magistrada Yolidabella Alvarado de la Cruz. ¿Alguna otra participación? Muchas gracias. Si no hay más intervenciones, solicito respetuosamente a la Secretaria General de Acuerdos tome la votación correspondiente, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Yolidabella Alvarado de la Cruz. Son mis proyectos. Magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor de los proyectos. Magistrado presidente Rigoberto Riley Mata Villanueva. En los términos que se presentaron, por favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, estimada Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 33 y su acumulado 38, ambos del presente año, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios de inconformidad en los términos precisados en la sentencia. Segundo, se anula la casilla 967 básica por las razones expuestas en esta sentencia. Por lo tanto, se modifican los resultados del cómputo municipal de la elección a la presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa en el distrito 19, con sede en Nacajuca, Tabasco, en términos de esta ejecutoria. Tercero, se confirma la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez otorgada a favor de la planilla de candidaturas a la presidencia municipal y regidurías de Nacajuca, Tabasco, postuladas por el partido político Morena, encabezada por Sheila Darlin Álvarez Hernández y Erika Guadalupe Rivera Cerino, propietaria y suplente respectivamente. Por otra parte, en el juicio de inconformidad 45 y su acumulado 46, todos de esta anualidad, se resuelve. Primero, se acumula el expediente identificado con la clave TETJI 46/2021-1 al diverso juicio de inconformidad TETJI 45/2021-1. En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta resolución al expediente del juicio acumulado. Segundo, se confirma el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección de presidencia municipal y regidurías de mayoría relativa de Paraíso, Tabasco, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la planilla postulada por el Partido de la Revolución Democrática, encabezada por Ana Luisa Castellanos Hernández y María Asunción Hernández Flores, propietaria y suplente respectivamente. Continuando con el orden del día, ahora concedo el uso de la voz al juez instructor Ramón Jesús García Barrueta para que dé cuenta al Pleno con los proyectos de resolución que propongo en mi calidad de ponente en los juicios de inconformidad 15 y 3, así como el de la ciudadanía 61 y su acumulado 126, todos de esta anualidad, por favor. Sí, buenas noches. Con su autorización, señor presidente, y con el permiso de las señoras magistradas. Con fundamento en el artículo 22, fracción 1, segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco, doy cuenta con el proyecto de sentencia relacionado con el juicio de inconformidad, identificado con el número TET-JI-15/2021-2, mediante el cual el Partido Político de la Revolución Democrática impugna los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de presidente municipal, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas otorgadas a favor de la planilla encabezada
por Eric Robert Garrido Argáez y Félix Morales Jiménez, candidatos, propietario y suplente respectivamente, registrada por el Partido Morena para la elección de presidente municipal del municipio de Jonuta, Tabasco. La pretensión del Partido de la Revolución Democrática en su calidad de actor en el juicio que nos ocupa es el que se decrete la nulidad de la votación recibida en 46 casillas de la elección de presidente municipal y regidores del municipio de Jonuta, por las causales previstas en los incisos I, J y K del artículo 67 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, consistentes en ejercer violencia física y presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, impedir sin causa justificada el ejercicio del derecho del voto a los ciudadanos, la existencia de irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación. Así también pide la nulidad de la elección prevista por la causal genérica en el artículo 71, numeral 1, inciso A de la Ley de Medios. Ello porque considera que antes y durante el desarrollo de la jornada existieron diversas irregularidades en las casillas impugnadas que a su parecer resultaron determinantes para el resultado de la elección. En su primer agravio, la parte impugnante señala que durante la campaña del C. Eric Robert Garrido Argáez hubo enfrentamientos de grupos de choque, lesionados y balazos, que ello ocasionó que los militantes no salieran a votar con la libertad que hubieran querido, ya que el C. Eric Robert Garrido manejó grupos de choque y la Guardia Nacional no intervino. En el segundo de los agravios señala que el candidato del Partido Morena se excedió del tope de gastos de campaña autorizado y que compró cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. En su tercer agravio reitera violaciones al principio de equidad en la contienda electoral, ya que Eric Robert y su estructura hicieron una campaña ostentosa con lonas, banderines, spot, cubrebocas y demás. En el cuarto agravio, el exponente aduce violaciones a los acuerdos en materia de sanidad como consecuencia del COVID-19, ello debido al avance exponencial de la pandemia de la enfermedad del coronavirus 19 causada por el SARS-CoV-2, señalando que Eric Robert Garrido Argáez, así como su estructura, estuvieron violando el protocolo de seguridad sanitaria aprobado por el Instituto Electoral de Tabasco, al no adoptar las medidas de salud pertinentes en el momento en que se realizaron los eventos públicos y demás actos de proselitismo. En el quinto agravio refiere el impugnante inequidad y violaciones al derecho de petición. En ese orden del análisis y revisión a las manifestaciones vertidas en calidad de agravios, así como al material probatorio que obran agregados en autos y que se allegaron por la parte actora, la autoridad responsable y las que esta autoridad requirió a la responsable y otras instancias en base a sus facultades, se determinó que no se acreditaron los supuestos normativos de las causales de nulidad específicas de casilla invocadas por la parte actora. Tampoco se actualizaron los supuestos necesarios para poder declarar la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales, ya que los actores no aportaron medio de convicción que permitiera acreditar incluso de forma indiciaria la presunta coacción del sufragio en ciudadanos. Por tanto, al no actualizarse los elementos que integran la causal de nulidad de la elección prevista en la causal genérica, en el artículo 71, numeral 1, inciso A de la Ley de Medios, el agravio se declaró infundado. Lo mismo ocurrió con respecto a los agravios en los que se adujo gasto excesivo de campaña que ocasionó el rebase autorizado por la autoridad responsable y lo relativo a la compra y adquisición de tiempos de radio y televisión por parte del candidato de Morena y del mencionado partido. Con respecto a estos temas, se requirió información relacionada con entrevistas realizadas a una estación de radio ubicada en el municipio de Jonuta, Tabasco, y se requirió también el dictamen consolidado de gastos de los partidos políticos y sus candidatos, concluyéndose que con respecto a la persona de Eric Robert Garrido Argáez no se encontraron exceso de gastos durante su campaña. Por todo lo anterior, al resultar infundados los agravios planteados por el partido actor respecto a la autorización de las causales de nulidad de elección invocadas, el ponente propone confirmar la declaración y validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez otorgada a favor de la planilla encabezada por Eric Robert Garrido Argáez y Félix Morales Jiménez, propietario y suplente respectivamente, registrada por el Partido Morena para la elección de presidente municipal del municipio de Jonuta, Tabasco. Seguidamente doy cuenta con el juicio de inconformidad 39/2021-2. En este asunto, el partido actor pretende que se declare la nulidad de la votación recibida en 208 casillas que impugna bajo las causales contempladas en el artículo 67, apartado 1, incisos F y H de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado. El ponente propone declarar infundado el agravio relacionado con la causal de nulidad de casilla
consistente en el error y dolo en el cómputo de los votos, toda vez que en las 127 casillas impugnadas por el actor no se acreditaban los errores aritméticos, sino por el contrario se pudo constatar que en cada una de las secciones electorales se vio reflejada con fidelidad la voluntad de los electores que sufragaron el día de la jornada electoral. De igual forma, se propone declarar infundado el agravio relacionado con la causal H, ya que como se aprecia en las 200 casillas impugnadas, sí estuvieron presentes los representantes de la parte actora vigilando todos los actos relativos al desarrollo de la jornada electoral y del escrutinio y cómputo de la casilla. Ello es así, toda vez que del análisis integral a las constancias que obran en autos se advierte que en tanto en los apartados de instalación y cierre de la votación, específicamente en los espacios destinados a los representantes de los partidos políticos o coalición acreditados ante la casilla, aparecen los nombres y la firma de quienes fungieron como representantes de parte del enjuiciante. Por otra parte, el partido actor busca la nulidad de la elección por considerar que hubo omisión por parte de la responsable de fiscalizar los gastos por conceptos de propaganda, pues no se interesó en fiscalizar los gastos económicos por concepto de propaganda y otros de los partidos políticos y sus candidatos, particularmente de Morena y del ciudadano Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, lo que considera constituye una irregularidad grave suficiente para anular la votación recibida en las casillas. El ponente propone declarar infundado el agravio en virtud de que la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos está a cargo del Consejo General por conducto de su Comisión de Fiscalización, quien vigila el desarrollo, implementación y administración de un sistema en línea de contabilidad de los partidos políticos. Dicha comisión contará con la Unidad Técnica de Fiscalización, quien tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presentan los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento. De ahí que los partidos políticos tienen la obligación de presentar los informes de gastos ordinarios de precampaña y campaña a través de un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros. Asimismo, el partido actor hace valer el agravio relativo al rebase de tope de gastos bajo el argumento de que el partido Morena y su candidato a presidente municipal, Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, rebasaron en exceso el tope máximo establecido por la autoridad electoral en los gastos de campaña. El ponente propone declarar infundado el agravio toda vez que para acreditar la causal de nulidad por rebase de tope de gastos de campaña no basta con la existencia de un dictamen consolidado o de una resolución aprobada por la autoridad administrativa competente, sino que además es necesario que la conducta infractora haya sido grave, dolosa y determinante en el desarrollo de la contienda electoral, es decir, que con la erogación de recursos de forma excesiva se haya vulnerado la libertad de la manifestación de voluntad de los votantes, lo que en el caso concreto no fue acreditado en acto, máxime que del informe rendido por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE se observó que no hubo rebase de tope de campaña. Finalmente, en lo relativo al agravio de la compra, coacción de votos y acarreo de votantes que esgrime el actor, que existieron actos que fueron financiados ilegalmente con dinero cuyo origen se desconoce, o bien que fue extraído de las dependencias de gobierno no municipal y con la suspensión de apoyos económicos por razón de los programas federales como el de Sembrando Vida, apoyo a los adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro con el fin de asegurar una cuota de votos. En relación a dicho motivo de disenso, el ponente propone declararlo infundado en virtud de que el partido inconforme no acreditó en forma alguna la compra y coacción del voto, ya que no aportó medios de prueba idóneos y suficientes para sustentar sus afirmaciones, incumpliendo con la obligación que le impone lo preceptuado en el artículo 15, párrafo 2 de la Ley de Medios de Impugnación, que señala que el que afirme está obligado a aprobar. Por esa y otras razones que se abordan en el proyecto, el ponente propone confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital municipal, la declaración de validez de la elección de presidente municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa en el municipio de Macuspana, Tabasco, y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la planilla postulada por el partido político Morena, encabezada por Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra y Javier Álvarez Zurita, como propietario y suplente respectivamente. Finalmente, doy cuenta con el juicio ciudadano TET-JDC-61/2021-2. Se somete a consideración de este pleno el proyecto de sentencia presentado por la jueza instructora Elizabeth Hernández Gutiérrez, por medio del cual se propone el desechamiento de la demanda interpuesta por las ciudadanas Martelena Castillo Pérez, Rosa Real Ramos y el ciudadano Valdemar Ocaña Trinidad en contra del Ayuntamiento de Centro Tabasco,
por la retención, disminución y omisión de pago a sus retribuciones económicas y demás emolumentos a partir de la primera quincena del mes de mayo de 2019, hasta la fecha en que interponen el presente juicio ciudadano y los que se acumulen. Por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 9, párrafo 1, inciso G y 3 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. En el caso en estudio de la revisión al escrito de demanda que originó el expediente TTJDC-61/2021-2, se advierte que las ciudadanas Martelena Castillo Pérez y Rosa Real Ramos, así como el ciudadano Valdemar Ocaña Trinidad, no asentaron sus firmas en el escrito de demanda ni en ningún otro de los que fueron aportados con ella, al no poder advertirse fehacientemente la voluntad de los promoventes para instar el juicio en que se actúa. Es que se propone desechar de plano la demanda por lo que hace a los citados ciudadanos. Asimismo, se propone sobreseer la demanda respecto de las y los 112 actores al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 9, párrafo 3 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, relacionada con la causal de sobreseimiento prevista en el numeral 11, párrafo 1, inciso B de la misma ley procesal, porque el medio de impugnación ha quedado sin materia. Del escrito de demanda, se pudo advertir que la pretensión de los enjuiciantes radica en que el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Centro les efectúe el pago de todas las prestaciones reclamadas. Sin embargo, el 22 de junio del año en curso comparecieron voluntariamente el representante común de las partes actoras, Félix García Pérez, y el apoderado legal del Ayuntamiento del Centro, Fernando Aguilera Concha, ante este órgano jurisdiccional para manifestar de viva voz que ambas representaciones sostuvieron pláticas con el fin de convenir el pago de las prestaciones que reclaman las partes actoras, solícito del apoderado legal del Ayuntamiento del Centro Tabasco, como plazo para hacerlo el 19 de julio de 2021 para llegar a un arreglo conciliatorio con todas las y los actores. En la fecha señalada se presentaron los actores del presente juicio ciudadano para hacer el pago convenido. En ese acto, la responsable exhibió los cheques por concepto de pago de cumplimiento del convenio para finiquitar las prestaciones pactadas con las y los actores del juicio para la protección de los derechos políticos electorales, identificado como TTJDC-61/2021-2, firmando las y los actores los recibos emitidos por el Ayuntamiento del Centro y recibiendo sus pagos las partes actoras con plena satisfacción. Por consiguiente, al llegar las partes a un arreglo conciliatorio, quedó satisfecha la pretensión de las y los actores, dado que con la cantidad convenida y pagada ante este órgano jurisdiccional queda colmada la pretensión del pago de todos los periodos reclamados en la demanda, dejando de existir las omisiones alegadas, quedando sin materia el presente juicio al configurarse un cambio de situación jurídica. Por ello es que se propone sobreseer la demanda del juicio para la protección de los derechos políticos electorales respecto de los 112 actores. Por último, se propone desacumular el juicio ciudadano TTJDC-126/2021-3 al diverso TTJDC-61/2021-2 en razón de lo siguiente. Si bien por acuerdo del 7 de julio del año en curso se decretó la acumulación de los presentes juicios, lo cierto es que al sobrevenir un cambio de situación jurídica con el primero de los juicios, este Tribunal Electoral no podría declarar la procedencia de la acumulación, pues al hacer ello estaría dejando en estado de indefensión a los actores del segundo de ellos, es decir, al juicio TTJDC-126/2021-2. Máxime que aún el expediente 126/2021-2 se encuentra en etapa de sustanciación, por tanto deberá continuarse con la tramitación y sustanciación de este juicio por separado, a fin de no dejar en estado de indefensión y vulnerar los derechos políticos electorales de los promoventes. Es cuanto, señor presidente, señoras magistradas. Muchas gracias, estimado juez instructor Ramón Jesús García Barrueta. Compañeras magistradas, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta que someto a su consideración, y si quieren o tienen alguna opinión al respecto. Ok. Si no hay intervenciones, solicito amablemente a la Secretaria General de Acuerdos tome la votación correspondiente, por favor. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz.
A favor de todos los proyectos. Magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor de los proyectos. Magistrado presidente Rigoberto Rile y Mata Villanueva. Con mis propuestas, por favor. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 15 del presente año se resuelve. Único, se confirma la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la planilla de candidatos encabezada por Eric Robert Garrido Argáez y Félix Morales Jiménez, propietario y suplente respectivamente, registrado por el partido político Morena para la elección de presidente municipal del municipio de Jonuta, Tabasco. Seguidamente, en el juicio de inconformidad 39 del presente año, se resuelve. Único, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección de presidente municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa en el municipio de Macuspana, Tabasco, y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la planilla postulada por el partido político Morena, encabezada por Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra y Javier Álvarez Zurita como propietario y suplente respectivamente. Por último, en el juicio de la ciudadanía 61 y su acumulado 126, ambos de esta anualidad, se resuelve. Primero, se desecha de plano la demanda, por lo que se hace a las ciudadanas Marta Elena Castillo Pérez, Rosa Real Ramos y el ciudadano Valdemar Ocaña Trinidad por las razones expuestas en el considerando segundo. Segundo, se desacumula el expediente TET-JDC 126 diagonal 2021-2 al diverso TET-JDC 61 diagonal 2021-3 por las consideraciones vertidas en el considerando tercero. Tercero, se sobresee la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano respecto de las y los 112 actores al haber quedado sin materia el presente asunto por las razones expuestas en el considerando cuarto. Seguidamente me permito ceder el uso de la voz a la jueza instructora María Luisa Márquez Castro para que dé cuenta al Pleno con los proyectos de resolución que propone la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol en los juicios de inconformidad 05, 44 y 50, todos del presente año. Buenas tardes, con su permiso, magistradas y magistrado presidente. Doy cuenta con los tres proyectos de resolución elaborados por la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, relativos a los juicios de inconformidad 05, 44 y 50 del año en curso. El primero relativo al juicio de inconformidad 05 del presente año, interpuesto por el partido político Morena en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo de la elección de presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa de Tacotalpa, Tabasco, y por tanto la declaración de validez y la expedición de la constancia de mayoría respectiva, así como la asignación de regidores de representación proporcional en dicho municipio. En el proyecto se propone modificar los resultados consignados en el acta de cómputo de la elección de presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa de Tacotalpa, Tabasco, confirmar la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva. En esencia, el partido político esgrime que el Pleno del Consejo Electoral Distrital número 11 fue omiso al no hacer el recuento de votos de paquetes electorales en el que el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar, motivo por el que controvierte los resultados consignados en el acta de cómputo de la elección de presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa de Tacotalpa, Tabasco, y por tanto la declaración de validez y la expedición de constancia de mayoría respectiva, así como la asignación de regidores de representación proporcional de dicho municipio. En ese sentido, se propone tener por improcedente la impugnación relativa a la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional y, por otra parte, inoperante la pretensión de apertura de paquetes electorales que aduce el actor por haber sido previamente atendida dicha pretensión mediante sentencia interlocutoria de fecha 21 de julio en el cuaderno incidental 03/2021,
derivado del presente expediente. Conforme a ello, en la resolución se propone la recomposición correspondiente de acuerdo a los resultados del nuevo escrutinio y cómputo desahogado por este tribunal en fecha 27 de julio. Por estas y otras consideraciones que se vierten ampliamente en el proyecto, es que se propone modificar el acta de cómputo municipal y al no generar como consecuencia un cambio de ganador, confirmar la declaración de validez de la elección de presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa de Tacotalpa, Tabasco, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la planilla postulada por el partido político Movimiento Ciudadano, encabezada por Ricky Antonio Arcos Pérez y Edel Pérez Galicia, propietario y suplente respectivamente. Ahora doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio de inconformidad 44 del presente año, promovido por el Partido del Trabajo, mismo que impugna del 17 Consejo Distrital del IEPCT, con cabecera en Jalpa de Méndez, Tabasco, la elección de presidencia municipal y regidores para el periodo 2020-2021, así como la expedición de la constancia de mayoría relativa otorgada a la ciudadana Nuris López Sánchez, propietaria, y ciudadano Isolina González Flores, suplente, candidatas a la presidencia municipal del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. La parte actora estimó se determinara la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, así como la nulidad de elección por rebase de tope de gastos de campaña de conformidad con el artículo 41, base 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El partido actor invoca esta causal aduciendo que la candidata de Morena a la presidencia municipal de Jalpa de Méndez y el rebaso del tope de gastos de campaña establecidos en el acuerdo CE/2021/023 emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, así como por las causales de nulidad de votación recibida en casilla previstas en el artículo 67.1, incisos B, D, E, I, así como K. Por estas y otras consideraciones, en este proyecto se propone confirmar la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría otorgada por el Distrito 17 del IEPCT a la plantilla postulada por Morena, encabezada por la ciudadana Nuris López Sánchez, candidata a presidenta municipal del partido político Morena, referente a la elección municipal en Jalpa de Méndez, Tabasco, en virtud de resultar infundados e inoperantes los agravios del partido político recurrente. Finalmente, en el juicio de inconformidad 50 del presente año, interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo de la elección de presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa de Balancán, Tabasco, las declaraciones de validez de la elección, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectiva, en esencia el partido político esgrime la causal genérica de nulidad de elección prevista en el artículo 71, párrafo 1, inciso A, de la Ley de Medios, lo anterior con motivo de que alega que durante la jornada se cometieron violaciones sustanciales y actos que fueron determinantes para el resultado de la elección, lo que conllevó a la vulneración de los principios de certeza y legalidad y tendría como consecuencia la nulidad de la elección de presidencia municipal de Balancán, Tabasco. Así también opone la causal de nulidad de elección cuando los partidos cuyos candidatos obtengan la constancia de mayoría incurran en violaciones sustanciales previstas en el artículo 63, párrafo 3 de la Ley de Medios, así como opone causales de nulidad de votación recibida en casilla previstas en el artículo 67, párrafo 1, incisos E, F, I e inciso K de la Ley de Medios. Por las consideraciones que se vierten ampliamente en el proyecto, al advertirse que se actualiza la causal prevista en el artículo 67, párrafo 1, inciso E de la Ley de Medios, es que se propone declarar fundada la nulidad de votación recibida en la casilla 8 contigua 1 de la elección de presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa de Balancán,
modificar el resultado consignado en el acta de cómputo de la elección, así como confirmar la declaración de validez de la elección de presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa de Balancán, Tabasco, realizada por el Consejo Electoral Distrital 1 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y el otorgamiento de la constancia de mayoría de validez a favor de la planilla de candidatos postulados por el partido Morena, encabezada por las ciudadanas Luisa del Carmen Cámara Cabrales, propietaria, y María de los Ángeles Moguel Cadena, suplente. Es la cuenta, señoras magistradas y magistrado presidente. Muchas gracias, estimada jueza instructora María Luisa Márquez Castro. Compañeras magistradas, están a nuestra consideración los proyectos de cuentas. Si desean hacer el uso de la voz, pueden realizarlo en este momento. Si no hay intervenciones, solicito amablemente a la Secretaria General de Acuerdos tome la votación correspondiente, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor de todos los proyectos. Magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. Con mis propuestas. Magistrado presidente Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con la cuenta, por favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, estimada Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 05 de este año se resuelve. Primero, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa de Tacotalpa, Tabasco, realizada por el Consejo Electoral Distrital 11 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, con sede en la referida demarcación municipal en los términos establecidos en esta sentencia, el cual sustituye a dicha acta de cómputo municipal. Segundo, se confirma la declaración de validez de la elección de presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez emitidas por el citado Consejo Electoral Distrital a favor de la planilla postulada por el partido político Movimiento Ciudadano, encabezada por Ricky Antonio Arcos Pérez y Edel Pérez Galicia, propietario y suplente respectivamente. Continuando con el juicio de inconformidad 44-2021, se resuelve. Único, se confirman los resultados y declaración de validez de la elección de presidencia municipal y regidurías y el otorgamiento de la constancia de mayoría relativa a favor de la planilla postulada por el partido político Morena, encabezada por las ciudadanas Nuris López Sánchez como propietaria e Isolina González Flores como suplente, con cabecera en Jalpa de Méndez, Tabasco. Por último, en el juicio de inconformidad 50 de este año se resuelve. Primero, se declara fundada la nulidad de la votación recibida en la casilla 08 contigua 1, correspondiente al municipio de Balancán, Tabasco, para la elección de presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa. Segundo, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo de la elección de presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa de Balancán, Tabasco, para quedar en los términos precisados en el considerando último de esta sentencia. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección de presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa de Balancán, Tabasco, realizada por el Consejo Electoral Distrital número 1 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a favor de la planilla de candidatos postulados por el partido político Morena, encabezada por las ciudadanas Luisa del Carmen Cámara Cabrales como propietaria y María de los Ángeles Moguel Cadena como suplente. Una vez agotado el análisis de los puntos del orden del día, estimadas compañeras magistradas, Secretaria General de Acuerdos, jueza y jueces instructores, así como apreciable público que nos sintonizó a través de los diversos canales digitales, siendo las 20 horas con 35 minutos del 14 de agosto de 2021, doy por concluida la sesión pública presencial a puerta cerrada del Tribunal Electoral de Tabasco convocada para esta fecha. Que pasen todas y todos muy buenas noches, muy amables.